Bien, en este video vamos a continuar con el enlace químico. En este caso nos vamos a encargar del enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente es cuando se unen, ¿sí?, dos átomos, ocurre cuando se unen dos átomos, ¿sí?, que tienen, ¿sí?, alta electronegatividad, alta tendencia a atraer electrones hacia sí, ¿sí?, con otro elemento de alta electronegatividad, ¿sí? Recuerden, los elementos de alta electronegatividad son aquellos que tienen energía de ionización, ¿sí?, también grande, y alta afinidad electrónica, ¿sí? Si estamos hablando de elementos de alta electronegatividad, estamos hablando de elementos no metálicos en general, ¿sí?, y elementos que se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Cuando se juntan dos elementos que tienen alta electronegatividad, el tipo de enlace que se forma es un enlace covalente. De la misma manera que nosotros para el enlace iónico, ¿sí?, habíamos establecido una regla que decía que si la diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos que estaban formando la unión era mayor que 1.7, ¿sí?, decíamos que el enlace era iónico. Bueno, ahora cuando la diferencia de electronegatividad sea menor que 1.7, 1.9, eso es realmente muy discutible. Después ya vamos a ver por qué es muy discutible al final de este video. 1.7, 1.9, cuando sea más chico que ese número, la diferencia de electronegatividad, nosotros vamos a decir que el enlace es covalente, ¿sí? Y dentro de los enlaces covalentes hay dos tipos de enlaces covalentes. El covalente polar, ¿sí?, que es cuando la diferencia de electronegatividad va entre 1.7 y 1.9 hasta casi cero, ¿sí? Se dice que es covalente polar. Y es covalente no polar cuando la diferencia de electronegatividad es exactamente igual a cero. Cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos puede llegar a ser igual a cero, cuando esos dos átomos son idénticos, ¿sí? O sea que si los que se están uniendo son dos átomos que son idénticos, obviamente su diferencia de electronegatividad va a ser cero y el enlace va a ser covalente no polar. O sea, hay dos tipos de enlace covalente. El que valga, cuando la diferencia de electronegatividad vale cero, es no polar. Cuando vale entre 0 y 1.7, 1.9, el enlace va a ser polar, ¿sí? Veamos, por ejemplo, ejemplos de los enlaces covalentes no polares, o también se los suele llamar covalentes puros, ¿sí? Esto se da, ¿sí?, por ejemplo, cuando el ejemplo más clásico es cuando reaccionan dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Cada átomo de hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s1, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría si se unieran dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, y uno le transfiriera un electrón a otro? Bueno, uno quedaría feliz y contento porque quedaría con configuración electrónica de helio con dos electrones en su orbital 1s, pero el otro quedaría sin electrones, y realmente la estabilidad de ese otro no ganaría en estabilidad en energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos elementos? Aparte, tienen otro problema el hidrógeno, es quién le da a quién, porque los dos tienen la misma electronegatividad, entonces no hay ninguno de los dos que tenga mayor tendencia a traer electrones hacia sí y a quedarse con ese electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se ven uno con el otro? Lo que hacen es decir, bueno, ya que yo no te puedo dar un electrón, vos tampoco me podés dar un electrón, en realidad compartámoslo, ¿sí? Si compartimos el electrón por partes iguales, ¿sí?, lo que vamos a tener en todo momento es, cada núcleo va a sentir, ¿sí?, que tiene dos electrones, ¿sí? Entonces lo que ocurre es eso que nosotros representamos ahí con una estructura de Lewis, ¿sí?, para el enlace covalente. Fíjense que, ¿se acuerdan que la estructura de Lewis en el enlace iónico tenía cargas? Porque había iones, había transferencia total de electrones. En este caso, los electrones no se transfieren, simplemente se comparten, ¿sí? Entonces fíjense que se comparten de esa manera y ambos núcleos pasan a tener configuración 1s2, o sea, la configuración electrónica del helio. Como hay un par de electrones allí en el medio uniendo esos dos núcleos, ¿sí?, por cada par de electrón se forma un enlace simple. Veamos el caso del oxígeno. El caso del oxígeno, sí, tiene configuraciones del grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, tiene 2 electrones en el orbital 2s y 4 electrones en los orbitales 2p, ¿sí?
Cuando se unen ambos oxígenos necesitan para completar su octeto 2 electrones. Entonces, si comparten un electrón, ambos quedan con 7 electrones de valencia y no les sirve. Si no llegan a tener configuración electrónica del neón, que sería el gas noble más próximo que le sigue. Entonces, en realidad, tiene que compartir 2 pares de electrones. Perdón, 2 electrones cada uno. ¿Sí? De esa manera, ¿sí? Vemos aquí a la derecha de la flecha, ¿sí? La estructura de Lewis para esa unión entre oxígeno-oxígeno que comparte ahora 2 pares de electrones. ¿Sí? El hidrógeno compartía un par de electrones, este comparte 2 pares de electrones. ¿Sí? Como tengo 2 pares de electrones, en realidad tengo 2 enlaces simples, eso se lo llama un enlace doble, ¿sí? O sea, el oxígeno cuando reacciona con otro oxígeno forma un enlace doble, ¿sí? Se lo denota con una doble raya, ¿sí? Así como el enlace simple era una única raya, el enlace doble son 2 rayas, fíjense ahí a la derecha, ¿sí? Que vemos, ¿sí? Doble raya en el caso del oxígeno, una única raya en el caso del hidrógeno, que está representando un enlace simple y un enlace doble respectivamente. ¿Se podrá formar un enlace triple? Por supuesto. ¿Sí? El nitrógeno, que está en el grupo 15 y tiene 5 electrones de valencia, 2 de ellos en el orbital 2s, 3 en los orbitales 2p, perdón. No le sirve compartir un electrón, no le sirve compartir 2 electrones, necesita compartir 3 electrones. Y de hecho así lo hace, tal es así que la molécula de nitrógeno, ¿sí? En la molécula de nitrógeno los átomos de nitrógeno comparten 3 pares de electrones, formando de esta manera un enlace triple. Obviamente ahora uno lo puede denotar el enlace triple con 3 rayas, ¿sí? Entre los 2 átomos de nitrógeno. Fíjense una cosa importante, en estos 3 casos, la diferencia de electronegatividad entre los 2 átomos que están reaccionando es 0. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de un enlace covalente no polar. Y esos pares de electrones que se comparten, ¿sí? Esos pares de electrones que se comparten de igual manera por los 2 núcleos, porque los 2 tienen la misma tendencia. O sea que si uno parte al medio la molécula, ¿sí? Y las separa, ¿sí? Ninguna de las 2 partes voy a encontrar carga eléctrica, porque la carga eléctrica está homogéneamente distribuida a lo largo del enlace. Después ya vamos a ver que si los 2 átomos que están reaccionando tienen diferencia de electronegatividad, evidentemente esto ya no va a ser así. Una cuestión más acerca del enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. ¿Sí? El enlace simple, ¿sí? La distancia que hay entre los átomos, ¿sí? Va a tener un determinado valor. Cuando ese enlace sea doble, esa fuerza del enlace, ¿sí? Y la distancia va a ser más fuerte. Y cuando sea triple, va a ser aún más fuerte esa fuerza de enlace. ¿Sí? O sea, la fuerza de enlace va a aumentar desde el enlace simple al enlace triple. En el enlace triple, la fuerza del enlace es mucho más grande, ¿sí? Cuando hay 3 pares de electrones uniendo los 2 núcleos, que cuando hay únicamente un par de electrones. ¿Sí? Fíjense que el oxígeno, ¿sí? Tiene 2 pares de electrones que se llaman de no enlace. Cada átomo de oxígeno, ¿sí? Tiene que estar representado con rayitas, ¿sí? Que no son las rayitas que están uniendo los núcleos, sino las rayitas que están al costado y arriba. Sí, esos son 2 pares de electrones de no enlace. Se llaman de no enlace porque no están interviniendo en el enlace químico. Y cuando uno escribe la estructura de Lewis, están sobrando. Bueno, esos electrones que están sobrando, pero que todavía están sobre el átomo, ¿sí? Se les llama electrones de no enlace. Mientras que el caso del nitrógeno tiene 2, esto está mal. El nitrógeno tiene solamente un par de electrones de no enlace, ¿sí? Un par de electrones de no enlace, ¿sí? No 4 como dice ahí. Un par de electrones de no enlace. Tiene 4 electrones, si quieren, de no enlace, de la misma manera que el oxígeno
tendría 8 electrones de no enlace en total entre los dos oxígenos. Lo que les decía, la fuerza del enlace va a aumentar a medida que la multiplicidad del enlace aumenta, y la distancia de enlace en general, obviamente que eso depende de los átomos que están interviniendo, pero si estamos hablando de átomos que están en un mismo periodo, ¿sí? La distancia del enlace en general, sí, se va achicando a medida de que yo también aumento la multiplicidad del enlace. O sea, los enlaces simples son más largos, los enlaces triples son más cortos. Eso simplemente porque la fuerza del enlace triple es más grande que la fuerza del enlace simple. Esto que está aquí es simplemente para que ustedes entiendan por qué es que se quedan unidos. Porque en el caso de la unión iónica resulta bastante fácil de entender por qué los dos iones se van a quedar unidos, porque simplemente hay una atracción de tipo culómbica. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando los dos átomos, si se empiezan a acercar, si las nubes electrónicas interaccionan, aumenta la densidad electrónica que hay entre los dos núcleos. Fíjense en el átomo de bromo que está representado abajo. ¿Sí? Es una mentira, no es así, digamos, el caso del enlace del átomo de bromo. Pero es porque de hecho los electrones de mayor energía están en orbitales p, y ustedes saben que los orbitales p no tienen esa forma. Esa forma la tienen los orbitales s. Pero en una idealización, digamos, la nube electrónica en los dos átomos de bromo debería parecerse a algo por el estilo, ¿sí? A medida que cuando ellos se van acercando, ¿sí? La densidad electrónica en el medio entre los dos núcleos aumenta. Fíjense que allí es como que la intensidad de los puntos que estarían representando la probabilidad de encontrar el electrón aumenta entre los dos núcleos. ¿Sí? Por lo tanto, allí aumenta la densidad de carga negativa, porque al aumentar la densidad de electrones, lo que estoy haciendo es aumentar la densidad de carga negativa, o sea, de aumentar la densidad de, o sea, lo que estoy aumentando en realidad es la probabilidad de encontrar el electrón entre esos dos núcleos. ¿Sí? Entonces allí hay una gran carga negativa, una densidad de carga negativa importante. Y los dos núcleos tienen densidades de carga positiva. Entonces allí está la atracción electrostática. La atracción electrostática se da entre los dos núcleos y esa densidad de carga negativa. O sea que esa densidad de carga negativa actuaría como el pegamento en la unión covalente. ¿Sí? Obviamente la unión covalente en general, ¿sí? Esa atracción electrostática es más débil que en el caso de la unión iónica, donde en el caso de la unión iónica, donde son iones, donde hay cargas reales. Estos son densidades de carga. Cuando yo hablo de densidad de carga, estoy hablando que tengo menos que una carga, menos que un electrón. ¿Sí? ¿Cómo va a ser de grande esa densidad de carga? Bueno, eso depende de la electronegatividad de los dos átomos que están interviniendo, ¿sí? Entre otras cosas, en realidad. Veamos cómo es que ocurre la energética del enlace covalente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un átomo de hidrógeno y empiezo a acercar el otro átomo de hidrógeno? ¿Sí? Hay tres tipos de interacción, ¿sí? Dos de ellas son repulsivas, ¿sí? La interacción electrón-electrón y núcleo con núcleo del otro átomo. Y hay atracciones de tipo, fuerzas de tipo atractiva o interacciones de tipo atractiva entre el núcleo de un átomo y los electrones del otro. Y entre el núcleo de este átomo y los electrones de este otro. ¿Sí? Entonces, a medida que se empiecen a acercar, si los núcleos van a empezar a interaccionar con los electrones del otro átomo, si la energía va a empezar a bajar. Entonces, yo voy desde aquí, desde la derecha, por la curva esta violeta, voy a ver que la energía empieza a bajar, 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 a medida que yo disminuyo la distancia entre los dos núcleos. Va a llegar un momento, ¿sí?, en que la energía es mínima y luego de allí en más, ¿sí?, la energía comienza a subir. ¿Por qué empieza a subir? Porque están lo suficientemente cerca los dos núcleos, ¿sí?, como para que la interacción electrón-electrón y protón-protón que tengo en el núcleo, o núcleo-núcleo, ¿sí?, le gane a la atractiva núcleo-electrón, ¿sí?,
De esa manera la energía sube. Fíjense que tiene una forma muy parecida al gráfico de energía potencial en la unión iónica. También en este caso hay una distancia a la cual están los dos átomos y la energía es mínima. Esa es lo que se conoce como la distancia de enlace, igual que en el caso de la unión covalente, ¿sí? Y la diferencia de energía esa que hay a esa distancia, o sea, la estabilización en energía, se llama energía de enlace, ¿sí? Bien, veamos qué ocurre, ¿sí? Cuando dos átomos que están unidos químicamente, cuando sus electronegatividades son distintas, ¿sí? Vimos qué ocurre cuando son iguales, ¿sí? Esos electrones que se están compartiendo se van a compartir de igual manera por los dos núcleos. ¿Por qué? Porque los dos núcleos tienen la misma afinidad por los electrones. Ahora, ¿qué pasa si se encuentra un núcleo que es más electronegativo que el otro? Este que es más electronegativo va a llevar esos electrones que se están compartiendo, en promedio, van a estar más tiempo cerca de ese núcleo más electronegativo. Por lo tanto, ahora ya los electrones ya no se comparten de igual manera entre los dos núcleos, ¿sí? Va a estar más tiempo, en promedio, cerca del núcleo más electronegativo. Con lo cual, se van a empezar a generar lo que se ve aquí en el gráfico del medio para el cloruro de hidrógeno, que son densidades de carga en los dos núcleos. El más electronegativo va a quedar con una densidad de carga negativa y el más electropositivo, ¿sí?, va a quedar con densidad de carga positiva, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué significa eso de las densidades? Fíjense en el caso del cloro que está a la izquierda. El cloro, ¿sí?, como los dos átomos tienen la misma electronegatividad, ese par de electrones, ¿sí?, va a estar exactamente en el medio entre los dos núcleos. Mientras en el caso del cloruro de hidrógeno, el cloro es bastante más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, ese par de electrones va a estar más cerca del núcleo de cloro que del núcleo de hidrógeno. Eso hace que el cloro, que originalmente era eléctricamente neutro, ahora va a tener cierta densidad de carga negativa. Si el hidrógeno le hubiera transferido completamente el electrón al cloro, el cloro tendría una carga negativa, pero en realidad el hidrógeno no se lo transfiere. Es como que se lleva ese par de electrones que se están compartiendo más cerca del cloro, o sea, esa densidad de carga negativa es menor que la carga de un electrón, ¿sí? Es bastante menor que la carga de un electrón, ¿sí? Y obviamente que la carga, ese par de electrones, en este caso que están compartiendo el cloro con el hidrógeno, están más cerca del cloro, van a estar más lejos del hidrógeno. Y el hidrógeno, que antes de la unión era neutro, ahora va a tener cierta densidad de carga positiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Obviamente esa densidad de carga positiva tiene que ser igual en magnitud, exactamente igual en magnitud, a la densidad de carga negativa que tiene el cloro, porque lo que ganó el cloro, llamémosle entre paréntesis, lo perdió de densidad electrónica, lo que ganó el cloro lo perdió el hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces se genera lo que se llama un dipolo. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un dipolo? Una distribución asimétrica de carga. Y esa distribución asimétrica de carga, ¿sí?, entre los dos núcleos, se mide por una magnitud en física que se llama momento dipolar eléctrico y se denota con la letra mu, ¿sí? Entonces, el momento dipolar eléctrico ese se mide para cuando la distribución de cargas entre los enlaces, ¿sí?, no es simétrica. Si es simétrica, el momento dipolar vale cero, como en el caso del cloro. Vale cero, tiene un valor, vale cero. Si es asimétrica, como sería en el caso del enlace covalente o del enlace iónico, que también es asimétrica, es tremendamente asimétrica, porque en un caso, por un lado tenemos la carga negativa y por el otro tenemos la carga positiva. Neta, real, ¿sí? O sea, cargas de un electrón como mínimo, ¿sí? Porque como mínimo hubo un electrón que se transfirió, ¿sí?
Mientras que el enlace covalente sería algo que está en el medio entre el enlace iónico y el enlace covalente puro o covalente no polar. ¿Sí? ¿Cómo está definida el momento dipolar eléctrico? El momento dipolar eléctrico está definido por las cargas. La carga en realidad es una única carga porque, como les decía recién, la carga positiva es idéntica a la carga negativa, multiplicada por la distancia a la que están separadas esas dos cargas. ¿Sí? Básicamente, el momento dipolar eléctrico es directamente proporcional, ¿sí?, a la fuerza del enlace. ¿Sí? Y uno lo puede tomar como un estimativo de lo que es la fuerza del enlace que hay entre esos dos núcleos que están reaccionando. Veamos este ejemplo. Lo que nosotros tenemos aquí son los hidruros de los halógenos. O sea, la reacción de los halógenos, en este caso flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí?, con el hidrógeno. ¿Sí? Lo primero que notamos aquí, fíjense que el fluoruro de hidrógeno es mucho más chiquito que el yoduro de hidrógeno. Eso es esperable. Si miramos la tabla periódica aquí a la derecha, vemos que el yodo está en un periodo más abajo, o sea, está bastante más abajo, de hecho está en el periodo 5, ¿sí?, mientras que el flúor está en el segundo periodo de la tabla periódica. Y nosotros sabemos que a medida que bajamos en un grupo, ¿sí?, el tamaño del átomo aumenta, o sea que el yodo es mucho más grande que el flúor, ¿sí? Entonces es esperable que la unión, ¿sí?, con el hidrógeno, que es mucho más chiquito, ¿sí?, dé lugar, ¿sí?, una molécula que sea más grande en el yodo que en la que forma con el flúor. ¿Sí? La otra cosa que es importante y de notar es, fíjense, el color acá que tienen la molécula indica la densidad de carga. Si es verde, la densidad de carga es prácticamente neutra, o sea, la carga es prácticamente neutra. Si es muy azul, se dice que tengo densidad de carga positiva, así la defino acá. Y si es roja, tengo una densidad de carga negativa grande. Fíjense en que evidentemente la densidad o la distribución de carga a lo largo de la molécula son muy distintas cuando yo tengo fluoruro de hidrógeno que cuando tengo yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Cuando tengo yoduro de hidrógeno, la molécula de yoduro de hidrógeno se ve más verde. ¿Sí? Como que la distribución de carga es más simétrica, mientras que en el caso del fluoruro de hidrógeno, ¿sí?, es mucho más asimétrica. Tengo una densidad de carga positiva del lado del hidrógeno y tengo una densidad de carga negativa del lado del flúor. Eso es esperable. ¿Por qué? Porque el flúor tiene una electronegatividad muy grande, prácticamente 4, mientras que el yodo tiene una electronegatividad que es de 2,66. 2,22 la del hidrógeno, ¿sí? O sea, no hay una gran diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el yodo. Por eso es que el enlace, si bien es polar, porque la electronegatividad es diferente, ¿sí?, la diferencia de electronegatividad no es tan grande, mientras que en el caso del fluoruro de hidrógeno, ¿sí?, la electronegatividad es bastante grande. De hecho, es un poco más grande que 1.7. ¿Sí? Es un poco más grande que 1.7 y por ahí estaríamos tentados a pensar de que se trata de un enlace iónico. ¿Sí? En realidad está ahí justo en el límite entre lo que sería un enlace iónico y un enlace covalente. Se sabe que es un enlace covalente, después ya vamos a ver por qué, por otras medidas, pero, o sea, se lo clasifica mejor como enlace covalente, pero en realidad es un enlace covalente muy polar. ¿Sí? Muy polar. ¿Sí? O sea que a medida que aumente la electronegatividad, obviamente, ¿sí?, la polaridad del enlace debería aumentar. ¿Sí? La otra cosa que uno ve acá es que si el tamaño, en el caso del yoduro de hidrógeno, es más grande, ¿sí?, uno espera, ¿sí?, que la distancia de enlace sea más grande. ¿Sí? Sobre todo porque la diferencia de electronegatividad, primero porque el yodo es más grande, pero aparte porque la diferencia de electronegatividad no es mucha. Entonces la fuerza de interacción que uno espera va a ser más débil que en el caso del fluoruro de hidrógeno, donde la diferencia de electronegatividad es grande, entonces la asimetría de carga es más grande, y por lo tanto, ¿sí?, la atracción electrostática debería ser más importante también. ¿Sí? Veamos qué dicen los datos. ¿Sí? Evidentemente la longitud de enlace
El enlace más corto es el del fluoruro de hidrógeno, primero porque el flúor es más chiquito, ¿sí? Es el más chiquito de todos, y segundo porque la interacción, ¿sí? Halógeno-flúor es la más grande de todas, ¿sí? Fíjense que la diferencia de electronegatividad es la más grande de todas, el flúor con el hidrógeno, como les decía recién, obviamente, y el momento dipolar es el más grande, el del fluoruro de hidrógeno. Pero fíjense que realmente varía a lo largo del grupo, ¿sí? Que es periódico también, digamos, y que yo lo puedo predecir, ¿sí? Si yo conozco dónde están los átomos en la tabla periódica, ¿sí? Dónde están los dos átomos, ubicados los dos átomos en la tabla periódica, ¿sí? Yo voy a poder predecir si la unión, primero si la unión va a ser iónica o va a ser covalente, ¿sí? Y si va a ser covalente, ¿cuán polar va a ser? ¿Sí? Evidentemente, en este caso, si mientras más abajo esté en el grupo, el hidruro va a ser, por ejemplo, de los halógenos estamos hablando, el hidruro va a ser menos polar, ¿sí? El momento dipolar va a ser más chico. Fíjense cómo el momento dipolar aumenta a medida que yo aumento la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entre el hidrógeno y el halógeno, ¿sí? Bien, veamos el ejemplo clásico, o bueno, uno de los ejemplos, en realidad es lo que les decía recién, es probablemente el ejemplo del enlace covalente polar, ¿sí? Es entre el hidrógeno y el flúor, ¿sí? El flúor, ustedes saben, es un elemento muy electronegativo, de hecho, tiene electronegatividad prácticamente de 4, y el hidrógeno tiene 2,2, ¿sí? Fíjense que el hidrógeno, ¿sí? Necesita un electrón para completar su octeto, y el flúor también necesita un electrón para completar su octeto, ¿sí? De esa manera, si comparten un par de electrones, ¿sí? El hidrógeno queda con 2 electrones, ¿sí? Con 2 electrones de valencia, y completa su primer nivel de energía. Y el flúor, fíjense que ahí está marcado con la línea punteada, tiene 8 electrones de valencia, y ambos tienen configuración electrónica de gas noble, ¿sí? El hidrógeno pasa a tener configuración electrónica 1s2, y el flúor pasa a tener configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, que es la configuración electrónica del neón. O sea, cuando comparten un par de electrones, digamos, ambos pasan a tener configuración electrónica de gas noble. Entonces, fíjense, obviamente el hidrógeno y el flúor, la distribución de carga es neutra a lo largo, alrededor del núcleo, pero cuando se unen, cuando forman un enlace como la electronegatividad del flúor es prácticamente casi 2 unidades más grande que la del hidrógeno, ¿sí? Esos pares de electrones que se comparten no se van a compartir de manera igualitaria, van a estar más tiempo cerca del flúor, ¿sí? Eso hace que sobre el flúor se genere una densidad de carga negativa, ¿sí? Por eso se la ve roja, y sobre el hidrógeno, o del lado del hidrógeno, se genere una densidad de carga positiva. Eso lo que hace es generar una distribución asimétrica de carga, y lo que mide la distribución asimétrica de carga nosotros habíamos visto que es el momento dipolar, que está definido como la carga, ¿sí? Que tienen esas densidades de carga, multiplicado por la distancia a las que están separadas, ¿sí? Eso en realidad es una magnitud vectorial, el momento dipolar es una magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales, a diferencia de las magnitudes escalares, tienen un módulo, ¿sí? Igual que las escalares, pero aparte tienen una dirección y tienen un sentido, ¿sí? Entonces tienen una orientación. Se la representa al momento dipolar como a cualquier vector, ¿sí? Con una flecha, con una carga positiva, con un símbolo positivo, con una cruz, digamos, del lado de la carga positiva, y la flecha apuntando hacia donde existe la densidad de carga negativa, ¿sí? Entonces, al momento dipolar se lo representa con la flecha esa que aparece ahí abajo, y en este caso tiene la dirección esa que está dibujada allí, desde el hidrógeno hacia el flúor. Veamos otro ejemplo, el caso del agua, ¿sí? El oxígeno tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5, y el hidrógeno tiene configuración electrónica 1s1.
Fíjense que la diferencia de electronegatividad, acá está mal la electronegatividad del oxígeno, no es 3,98. En el copiado y pasteado me quedó la electronegatividad del flúor. ¿Sí? Es más baja que la del flúor, pero es una electronegatividad por encima de 3. ¿Sí? Cuando uno hace la diferencia, digamos, claramente es un enlace covalente el que se establece entre el oxígeno y el hidrógeno. La diferencia de electronegatividad está por debajo de 1.7. ¿Sí? Por lo tanto, van a tener que compartir electrones. ¿Sí? Fíjense que si el oxígeno comparte electrones con un hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno quedaría con 2 electrones, con lo cual completaría el primer nivel de energía y él tendría el octeto completo, tendría configuración electrónica de helio, que es el gas noble, pero el oxígeno quedaría con 7 electrones. Entonces, para que el oxígeno no quede con 7 electrones y de esa manera no gane suficiente estabilidad, ¿sí? Va a reaccionar con 2 hidrógenos, ¿sí? Y con cada uno de ellos va a compartir un par de electrones, como ustedes ven ahí a la derecha. Esa es la representación de Lewis de el agua. ¿Sí? Fíjense que el agua tendría una unión simple con el hidrógeno y con un hidrógeno y una unión simple con otro hidrógeno. Si los dos hidrógenos tendrían configuración electrónica de helio y el oxígeno tendría 8 electrones, completaría su octeto y tendría configuración electrónica de flúor. Fíjense que la configuración electrónica que yo escribí para el oxígeno también está mal, es la configuración electrónica del flúor. En realidad el oxígeno tiene 1s2, 2s2, 2p4, ¿sí? No 2p5, 2p4. Por eso yo lo voy a cambiar en la versión final del teórico. Fíjense que abajo está calculada, porque se calculan estos mapas de densidad electrónica, se calculan utilizando mecánica cuántica, ¿sí? Esto, recuerden, la teoría de Lewis no hace uso de la mecánica cuántica, ¿sí? Pero cuando uno aplica la mecánica cuántica, las teorías más evolucionadas, el enlace, la teoría de Lewis es la más rudimentaria de todas, y es la única que nosotros vamos a ver, ¿sí? Vemos que, lo primero que vemos es que en realidad el agua no es lineal, como nosotros le escribimos ahí en la estructura de Lewis arriba, sino que tiene forma de V, ¿sí? Y eso tiene forma de V porque en realidad tenemos dos pares que se llaman de no enlace, dos pares de electrones de no enlace, que también ocupan espacio, entonces eso hace de que la molécula no pueda ser lineal, sino que es tetraédrica, ¿sí? Lo que hace en realidad es que la molécula de agua tenga forma de V. En el medio está el oxígeno y en los extremos están los hidrógenos, ¿sí? Fíjense que en donde está el oxígeno hay tiene coloración roja, y donde están los hidrógenos tiene coloración azul. O sea, hay ese enlace, digamos, oxígeno-hidrógeno, claramente es polar, ¿sí? Es un enlace polar y bastante polar, ¿sí? Fíjense que la densidad de carga, la intensidad de colores, la simetría en los colores es bastante importante, ¿sí? O sea que es un enlace covalente polar, bastante polar. Entonces, si uno grafica, digamos, uno mide el momento dipolar para cada enlace, que son las dos flechitas azules en la imagen aquí abajo que tengo del agua, representada con una bola roja, y los hidrógenos representados con una esfera blanca. Si ustedes ven ahí, ven dos vectores apuntando desde el hidrógeno hacia el oxígeno, ¿sí? Esos son los dos momentos dipolares de cada enlace. Cuando uno suma vectorialmente esos dos vectores, que la suma está hecha gráficamente a la derecha, si no saben cómo sumar vectores, yo les recomendaría que busquen en internet, digamos, ya sea un texto o en un video, que alguien les explique cómo sumar vectores. Es algo realmente fácil, sobre todo sumar vectores en el plano. Fíjense que lo que se hace básicamente en un eje cartesiano de x, y, se coloca uno de los vectores en el origen, ¿sí? En este caso, el que yo elegí colocar es este, ¿sí?
lo traslado, lo pongo acá, este otro lo traslado, lo pongo a continuación de este, y ahora uno, el origen, con la punta del vector, del último vector que estuve sumando, ¿sí? Y eso me da la resultante, ¿sí? La suma de los dos vectores. Obviamente la suma de esos dos vectores tiene un módulo que es directamente proporcional al largo de esa flecha, tiene una dirección, que es la dirección que tiene esa flecha roja, y tiene un sentido, o sea, el sentido claramente va desde donde están los hidrógenos hacia donde está el oxígeno, ¿sí? O sea, el agua es una molécula polar, ¿sí? Ella tiene un momento dipolar que está marcado ahí en rojo, que es la sumatoria de los dos momentos dipolares que tienen los enlaces. O sea, los enlaces oxígeno-hidrógeno son polares, ¿sí? Y la sumatoria vectorial de esos enlaces hace que el agua sea una molécula polar, ¿sí? ¿Qué es lo que es una molécula polar? Una molécula polar es una molécula, ¿sí?, que tiene una distribución en total, ¿no? Tiene una distribución asimétrica de cargas. Y si tiene una distribución asimétrica de cargas, cuando yo la coloque dentro de un campo eléctrico que está representado aquí en este dibujo, ¿sí?, que son dos electrodos, ¿sí?, cuando yo le aplique una diferencia de potencial, que es lo que está representado a la derecha con el signo más y el signo menos, en esos dos electrodos, lo que van a hacer esas moléculas es alinearse con el campo eléctrico, ¿sí? Cuando las moléculas se alinean en un campo eléctrico, se dice que lo hacen porque tienen un momento dipolar, o sea, esas moléculas son polares, ¿sí? El ejemplo que nosotros tenemos aquí es el cloruro de hidrógeno, que ya vimos es una molécula altamente polar. Si no hay campo eléctrico, como en el caso este, cuando el campo eléctrico está apagado, ¿sí?, la orientación de las moléculas es al azar. Cuando el campo eléctrico se enciende, ¿sí?, un polo negativo, un polo positivo, obviamente el polo negativo de la molécula se alinea mirando al polo positivo, y el polo positivo de la molécula se alinea mirando al polo negativo del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando una molécula es polar, ¿sí?, va a reaccionar frente a un campo eléctrico externo aplicado, ¿sí?, alineándose con ese campo eléctrico. Si es no polar, obviamente la orientación va a seguir completamente al azar, ¿sí? Algunas propiedades de las moléculas polares, ¿sí?, y de las moléculas iónicas. Fíjense, aquí yo les puse como ejemplo el cloruro de sodio y el tetracloruro de carbono. El cloruro de sodio es una molécula típica iónica y el tetracloruro de carbono es una molécula típica covalente, ¿sí? El cloruro de sodio, ustedes saben, la sal de mesa es un sólido blanco, mientras que el tetracloruro de carbono es un líquido, ¿sí? Es un líquido incoloro. Uno tiene puntos de fusión realmente altos. ¿Por qué? Porque para fundirla, yo tengo que romper el cristal en cierta medida, tengo que romper el enlace para que los iones empiecen a fluir, ¿sí? Y yo sé que eso me va a costar realmente mucho, mucha energía. Mientras que, obviamente, si el aspecto es líquido a presión y temperatura ambiente, el punto de fusión está por debajo de 0 grados centígrados, está a menos 23 grados centígrados, allí es donde se funde el tetracloruro de carbono. Pues ya vamos a ver que en realidad para fundir el tetracloruro de carbono yo no tengo que separar, no tengo que romper enlaces carbono-cloro, lo que tengo que romper es en realidad la fuerza de interacción que hay entre las moléculas de tetracloruro de carbono, entre dos moléculas de tetracloruro de carbono que están acomodadas en un cristal. Lo que yo tengo que hacer es separarlas, ¿sí? Obviamente eso requiere muchísimo menos energía, por eso el punto de fusión es más bajo, ¿sí? Y así yo puedo ir nombrando, digamos, varias propiedades, ¿sí?, que después las vamos a ir viendo a medida que veamos los problemas también, ¿sí?, a medida que veamos los problemas. Una cosa bastante importante es cómo yo estimo, cómo yo sé si un determinado enlace es polar o es no polar. Habíamos dicho que en realidad yo calculo la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Cuando esa diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7, digo que es iónico; cuando es menor, digo que es covalente. Bueno, uno puede hacer cálculos,
sí, que no vienen al caso, pero sí vamos a mostrar acá el gráfico del porcentaje de carácter iónico. ¿Cuánto por ciento iónico es ese enlace? ¿Sí? Si es 100% iónico, sería completamente iónico. Si es 0% iónico, sería un enlace covalente puro. ¿Sí? Se puede hacer un cálculo, y estos son los valores. Fíjense que arriba, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Vamos a encontrar todos los compuestos que nosotros, si le calculamos y hacemos la diferencia de electronegatividad, fíjense que son todos, dan por arriba, el 1.7 está por aquí, aproximadamente, más cerquita del 2 que el 1.5 en la escala X, ¿sí? Aquí tengo el 1.7, ¿sí? Quiere decir que todos los elementos, ¿sí? Que están por encima, cuya diferencia electronegativa está por encima de 1.7, deberían tener un carácter de porcentaje iónico por encima del 50%. Y de hecho es más o menos así. Salvo dos casos que hay raros. El fluoruro de hidrógeno, que si uno calcula si la diferencia de electronegatividad, le da mayor que 1.7. ¿Sí? Menor que 2. Por eso es que hay algunos libros que dicen 2. ¿Sí? Pero decir 2 también acarrea otros problemas que ya se los voy a contar en 2 segundos. ¿Sí? El fluoruro de hidrógeno, si uno calcula fríamente, dice es iónico. Pero en realidad, fíjense que el carácter el porcentaje de carácter iónico está por debajo del 50%. Por lo tanto, debería ser considerado covalente, y de hecho así lo es. El fluoruro de hidrógeno forma un enlace covalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su porcentaje de carácter iónico está por debajo del 50%. ¿Sí? El otro ejemplo que vimos es el yoduro de litio, ya lo vamos a ver en un problema de la guía. El yoduro de litio, si uno calcula, hace la diferencia de electronegatividad, fíjense que les va a dar un número que está por debajo de 1.7. Entonces, uno diría, bueno, debe ser covalente. ¿Sí? Y sin embargo, su porcentaje de carácter iónico está por encima del 50%, por lo tanto, tiene que ser considerado como iónico. ¿Sí? No obstante eso, fíjense que es el menos iónico de todos, ¿sí? El que tiene menos carácter y porcentaje iónico de todos, de la misma manera que el fluoruro de hidrógeno es el que tiene menos carácter covalente de todo el grupo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema si yo definiera 2? Si yo definiera 2, estaría muy bien para el fluoruro de hidrógeno porque quedaría del lado de los covalentes, ¿sí? En vez de 1.7, 2 digo. ¿Sí? Pero me encontraría con el bromuro de litio, el yoduro de litio, el yoduro de potasio, ¿sí? El yoduro de cesio. Todos esos elementos también serían considerados como iónicos. Y la verdad es que nosotros estamos viendo que el porcentaje de carácter iónico da por encima, y bastante por encima, del 50%. Entonces, deben ser considerados como iónicos. Entonces, 1.7 es un número bastante adecuado, ¿sí? Con la salvedad de compuestos como el fluoruro de hidrógeno, que están predichos como ser iónicos y en realidad son covalentes, o el yoduro de litio, que uno lo predeciría como covalente cuando en realidad es iónico. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahí es simplemente para mostrarles cuál sería el cuadrante en donde deberían caer todos los compuestos covalentes, y cuál sería el cuadrante donde deberían caer, o el grupo donde deberían caer todos los enlaces, los compuestos iónicos. ¿Sí? Vamos a dejar aquí, vamos a hablar de estructuras de Lewis en el próximo, o estructuras de Lewis en el próximo video.